¿Cómo les va? Una nueva semana transcurrida y acá estamos nuevamente en este espacio denominado AP Pensar, continuando analizando los indicadores actualizados de coronavirus en Argentina, en la región y en el mundo. En primera instancia debo contarles que lamentablemente la cantidad de casos volvió a crecer, sigue en esta línea de crecimiento que veníamos contando, relatando semanas anteriores. En este caso llegó a una media de 11.200 nuevos casos diarios, ¿sí? Con picos días de que llegaron casi a los 14.000 nuevos casos en la Argentina. Recordemos que veníamos de la semana anterior con 9.800 casos promedio, la anterior en 7.870 nuevos casos y bueno, anteriormente 6.100, 4.600, que fue el momento que habíamos llegado a la menor cantidad de casos, 4.600 casos de media, y ahora estamos casi triplicando, ¿sí? Estos indicadores, para que se den una idea, de 11.200 casos promedios diarios, estaríamos hablando en indicadores que teníamos en septiembre del 2020. Por lo tanto, claramente algunos lo llaman segunda ola, otro... lo que pasa es que la idea de segunda ola siempre está relacionada con la época de inviernos. ¿Sí? La primera fue el invierno pasado, la segunda ola tendría que venir en el próximo invierno, como pasó en Europa. Por eso que yo le decía el fin de semana pasado que no quería hablar de la segunda ola, pero bueno, la realidad es que por los números que estamos teniendo, sí, es para que se entienda en términos coloquiales, es una nueva ola, desgraciadamente, que se adelantó a los plazos, a las planificaciones que teníamos. De hecho, también recuerden cuando hablábamos de la esperanza, de las expectativas que teníamos en relación a las vacunas, y tenía que ver con esto, llegar a vacunar a un porcentaje importante de la población antes de la segunda ola, pero bueno, desgraciadamente por un montón de variables que hemos contado, hemos anticipado, se pasó lo que pasó. Siguiendo con los indicadores, decir que en caso de Argentina el desagregado de los casos, estamos hablando que volvió a aumentar la cantidad de activos, de 9.64 estamos en 9.86 de activos, y de los recuperados bajaron del 87.76 a 87.60. Lo que sí sigue continuando y decreciendo es la tasa de letalidad, que bajó de 2.60 a 2.54. Esto igual hay que decirlo, hay que reconocerlo, que lo mismo pasa a nivel mundial. Después, en otro orden de cosas, contar en términos de lo que anticipábamos recién de las vacunas, la campaña de vacunación. En el último episodio anunciábamos que el jueves viajaba a Rusia un avión de Aerolíneas Argentinas para buscar las segundas dosis, las segundas 300.000 dosis de Sputnik V, y efectivamente hace minutos, horitas, acabó de aterrizar, se adelantó de hecho una hora al horario programado y trajo estas segunda tanda de 300.000 vacunas de segunda dosis, como estaba planificado. O sea que para aquellos que, como siempre les digo, aquellos agoreros que buscan siempre alguna historia nefasta, negra, oscura de lo que viene, se viene cumpliendo todo como estaba establecido. Muchos decían que no iban a haber vacunas durante el diciembre del 2020, hubo vacunas en 2020, en diciembre, y se vacunó a partir de diciembre. Se dijo que antes de los 21 días iban a estar las segundas dosis están acá. Por lo tanto, confíen, sigamos cuidándonos, que es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas para vacunar, pero sepamos que la campaña de vacunación se inició correctamente. Una aclaración que quiero hacer: algunos plantean que va lenta la campaña de vacunación, y lo que les explico es que la relación de cantidad de dosis tiene que ver con la cantidad de dosis que se tienen. ¿Por qué? Porque como no es que entraron las 300.000 dosis y se dieron todas en Capital y se hubieran dado en poco tiempo, como se repartió y se hizo una vacunación federal, sea que a una localidad le llegan 5 vacunas o le lleguen 50.000, tarda al mismo tiempo en distribuirse. Por lo tanto, es que también esas 300.000 se distribuyeron en X cantidad de lugares, y por eso es que la aplicación fue lenta. Pero cuando entre la tanda de los próximos millones de vacunas que van a ser para toda la población, ahí va a aumentar claramente la velocidad de vacunación. Así que digo, eso es otra aclaración para lo que algunos dicen. Lo que sí, también en términos de valoración,
Si bien aumentó la cantidad de países, ya son 44 países los que empezaron a vacunar de los 194 países que hay en el mundo, pero ¿saben cuántas vacunas se dieron hasta el día de hoy en todo el mundo? 35.787.638 vacunas. Es un número que parece importante, ¿no es cierto? Parece un número grande. ¿Saben cuánto significa? El 0,46% de la población mundial. No llegamos al 1% de la población mundial. Dense cuenta de que hay un montón de países. Si vemos los 44 países que están dando vacunas, la mayoría, el 90%, representan a Europa, ¿sí? Y cuando nos vamos del centro político, comercial, que es Europa, y bueno, por supuesto el hemisferio norte en general en relación a Norteamérica y Rusia, solamente en América quedan 4 países con vacunas que están vacunando, ¿sí? De los cuales uno de América del Norte, una América del Norte que es México, Argentina y Chile de América del Sur y Costa Rica de América Central. Fíjense qué difícil es conseguir vacunas. De hecho, datos anecdóticos, pero lo que pasó estos días con Italia, que Italia había hecho un acuerdo con Pfizer por mayor cantidad de vacunas y Pfizer le avisó que no va a poder cumplir, que le iba a dar menos. Hay un gran problema en el mundo por vacunas. Por lo tanto, no tiene sentido seguir discutiendo sobre las características y calidades de vacunas, que las vacunas que se dan están aprobadas. Y hoy vale oro darse una vacuna. Es más, este dato de vale oro, literalmente, hay países, los países ricos de lo que es Medio Oriente, cuando hablamos de la zona del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes precisamente, que ahí las vacunas no son públicas, no se dan de manera gratuita por el Estado, son pagas. ¿Y saben lo que está pasando? La gente viaja, se venden tour para darse vacunas. Vacunas, sean de las que sean, sea de Sputnik, lo que sea, la gente paga hasta $40.000, pasaje, vacunación y de vuelta. Por eso digo, nosotros de a poco vamos a ir teniendo vacunas, vacunémonos, pero también cuidémonos, porque los plazos, las vacunas son para impedir el virus, no es que curan. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos mucho nosotros de que no llegue una ola grande al país de enfermedad, para cuando llegue esta ola estar con la inmunidad que da la vacuna. Antes de dar los últimos datos comparativos, sí comentarles un dato también que se está de las últimas horas. ¿Se acuerdan cuando en uno de los programas de AP Pensar conté que se había descubierto que había una mutación sobre el COVID, una mutación que se llamaba linaje B1.1.7? Que lo que se encontró en esta mutación era que tenía 70% más de opciones de transmisión este tipo de virus por las mutaciones que había tenido. Bueno, a pesar de que se cerraron las fronteras en general o de algunos países, etcétera, se identificó que llegó a la Argentina el primer caso de una persona con este tipo de virus. Igual quédense tranquilos y tranquilas, que esta persona rápidamente, como el Estado la detectó, quedó aislada. Esto también hay que decirlo, es gracias a un proyecto que se llama Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica, que lo que hacen es ir, en términos también estadísticos, todos los resultados, todos los test que se van haciendo, se van analizando y ahí se van viendo patrones, etcétera. Bueno, esta persona que vino es un argentino, pero que está residiendo en Reino Unido, que por trabajos en los últimos días había estado viajando por Austria y por Alemania, y llegó a la Argentina proveniente de Frankfurt, Alemania, con un PCR negativo. Pero cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza le hicieron el test y ahí dio positivo, y en el test de saliva salió que pertenecía justamente a este linaje. Pero bueno, esto es como contarles que bueno, por eso hay que cuidarse, porque de a poco, cuando un país está inserto en el mundo, comercialmente, etcétera, pasan estas cosas. Es muy difícil controlar esto. Ahora sí, yéndonos a Bahía Blanca, o hablando específicamente de Bahía Blanca, contar que esta semana volvió a caer, como pasa en el país, el porcentaje de casos recuperados. Del 88.96 la semana pasada bajó a 86.44. En consecuencia, subió el porcentaje de casos activos de 8.37 a 10.09, y la tasa de letalidad bajó de 2.67 a 2.57. En el comparativo, sí, que solemos hacer, en términos de letalidad, está muy parecido Bahía Blanca
a la Argentina. La Argentina tiene 2,54, Bahía Blanca 2,57. La provincia de Buenos Aires en general tiene 3,10, un poquito más como suele pasar. En caso de fallecidos pasa también algo similar. En Bahía Blanca la tasa de fallecidos por 100.000 habitantes está en 97,41, mientras que en Argentina es de 100,07 y en la provincia de Buenos Aires en general es de 134,53. Y bueno, como siempre decirles, cuídense, que están estos oportunistas de la desesperanza, como yo les digo siempre, que tratan de romper, de generar más crisis, y la realidad es que tenemos que seguir cuidándonos porque la vacuna está cerca, pero todavía no la tenemos para todos. Un mes más queda, un mes y medio más, 2 meses más como mucho. Hicimos tantos esfuerzos. ¿Cuánto van? Casi un año desde que empezó la pandemia. Cuidémonos, pensemos, los que son jóvenes piensen en sus padres, piensen en sus abuelos, en sus tíos. Por lo tanto, como siempre les digo, usar barbijo al salir de casa, 2 metros de distancia, el barbijo correctamente, tapando nariz y boca, y por favor, lavarse y cuidarse uno para poder cuidar al prójimo. Saludos y nos vemos.